Hola, para este vídeo vamos a contar con este circuito de corriente continua ideal, el cual consta de dos elementos activos, B1 una pila de corriente continua ideal de unos 100 voltios de tensión y B2 una pila ideal de corriente continua de 60 voltios. Pues bien, a estas fuentes de tensión ideales se han conectado dos resistencias, la resistencia R1 de 15 ohmios, la resistencia R2 de 20 ohmios y la resistencia R3 de 5 ohmios. Bien, resolviendo el ejercicio se muestran aquí los datos, los resultados, las tensiones en los terminales de cada una de las pilas, qué intensidad aportan al circuito, qué potencia aporta al circuito cada una de las pilas, el total de la potencia aportada por los generadores y para cada uno de los receptores, la resistencia R1, R2 y R3, qué tensión tienen cada una, qué corriente la atraviesa, qué potencia consumen y, acto seguido, la sumatoria total de potencias consumidas. Y se ha hecho la comprobación de que la potencia generada y la potencia consumida son prácticamente la misma. A la hora de hacer los cálculos hay una desviación de unos 0,4 vatios. Nada. Bien, este ejercicio en los vídeos anteriores se ha calculado bien con el método de las mallas. También en otro vídeo se calculó con el método de la superposición y ahora lo que voy a hacer es usar Thevenin en una de las resistencias. Voy a eliminar una de las tres resistencias del circuito y aplicar Thevenin entre esos puntos. Para este circuito voy a seleccionar la resistencia R2, ¿de acuerdo? Y pues realizaré el cálculo de los valores para hacer el equivalente de Thevenin. Después a ese equivalente de Thevenin volveré a conectar la resistencia R2 y lo que voy a asegurarme es de que a esta resistencia 2, que sigue siendo la misma, nuestra resistencia 2, al conectarla al equivalente de Thevenin, me van a dar estos resultados: una tensión de 29,4, una corriente de 1,47 y una potencia consumida de 43,22. Pues de esto va a constar el ejercicio y, dicho esto, comenzamos. Como ya he dicho, vamos a quitar la resistencia R2 y ya tenemos dos puntos. Tenemos el punto C, me lo he inventado, ¿vale? Y el punto A, que ya estaba de antes. Entonces, entre A y C es donde vamos a conectar nuestra resistencia 2. O donde estaba conectada, mejor dicho. Y ahora entre A y C es desde donde yo quiero calcular mi equivalente de Thevenin. Por tanto, una vez que calcule el equivalente de Thevenin, conoceré los valores de cada uno ya sea de la fuente de tensión de Thevenin y resistencia de Thevenin. Y aquí tendríamos el punto A y aquí el punto B. Bien, dicho esto, estoy considerando que el punto A es el de mayor potencial, ¿de acuerdo? Y el punto C el de menos. Pues bien, a mí siempre me gusta empezar a calcular la tensión de Thevenin y luego la resistencia de Thevenin. Ya cada cual calculará la resistencia de Thevenin antes y la tensión de Thevenin después. En cualquier caso, el objetivo es calcular dichos valores. Pues bien, entonces, si me vengo, ya he dicho que el punto A lo considero como el de mayor potencial, pues si me vengo aquí, a este dibujo que tengo aquí, he mostrado esa suposición, ¿no? Ya sé que la tensión entre AC es mi tensión de Thevenin, ¿de acuerdo? Y entonces he establecido que el punto A es de mayor potencial, como se puede ver aquí el símbolo positivo. Voy a acercarme un poco más. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la tensión entre AC y luego tenemos la tensión que aporta nuestra pila B2 entre sus terminales 3 y 4. Como se ha dicho anteriormente, al no haber corriente entre A y B, puesto que el circuito está abierto entre A y C, está abierto, no hay circulación de corriente por esta rama,
lo que sí podemos considerar ya es que el punto 3, este punto 3, nuestro terminal 3 y el punto C son el mismo punto. Vemos que están conectados, son puntos equipotenciales. Por tanto, el punto 3 y el C son equipotenciales, tienen el mismo potencial, se puede decir que es lo mismo. Por tanto, si lo pongo aquí, yo puedo decir que el punto 3 es igual al punto C. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con el punto 4 y el punto B. Son equipotenciales. Por tanto, el punto 4 es igual al punto B. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo ahora tengo una tensión que es A y B, que son los puntos que había antes del circuito original, por así decirlo. Pues yo tengo la tensión entre A y B. Y esa tensión, si miro las flechas, pues sería la tensión entre A y C más la tensión entre C y B. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y a mí la que tensión me interesa calcular? La tensión AC, que será mi tensión de Thevenin. Por tanto, despejando en esta fórmula, pues tendría que la tensión entre A y C será la tensión entre A y B menos la tensión entre C y B. Entre C y B. Bueno, esto tenía que haberlo puesto en minúscula para que todo vaya aquí parado. ¿Vale? A y B, A y B. Perfecto. Y ya calcularía la tensión que quiero, la tensión de Thevenin. ¿Por qué? Porque la tensión entre C y B ya la conozco, es la de la pila. ¿De acuerdo? Tengo que calcular la tensión entre A y B. Y esta tensión, como pertenece al circuito original, sí la voy a poder calcular. De hecho, si me vengo aquí, en mi circuito original, puedo ver la tensión A, el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B, aparte de estar la rama que acabamos de analizar, todo esto de aquí, tenemos que la resistencia R3. Por tanto, al estar en paralelo, se puede decir que la tensión que hay en R3 al circular una corriente por todo, al ser atravesada por una corriente, la caída de tensión U3 será igual a la tensión que hay entre A y B. ¿De acuerdo? Por tanto, yo sé que la caída de tensión en 3 va a ser igual a la tensión AB, que es la que quiero calcular. Pues bien, dicho esto, y obviando que esta rama no tiene la rama esta de aquí no está conectada al circuito, porque entre C y A no hay nada conectado. Recordamos que hemos quitado la resistencia R2, por tanto esta rama se podría eliminar, ¿vale? Podríamos olvidarla. ¿Y qué tenemos? Tenemos una fuente de tensión B1 de 100 voltios y entre sus terminales 1 y 2 hay una resistencia R1 en serie con la resistencia R3. Por tanto, podemos aplicar el divisor de tensiones y calcularemos la tensión en R3. Por tanto, utilizando el divisor de tensiones, la fórmula sería la tensión total aplicada por la resistencia del elemento del cual quiero saber su tensión partido el valor total de la resistencia que componen todos los elementos de esa serie. En este caso sería R1 más R3. Por tanto, la tensión 3 va a ser igual a 100 voltios por 5 ohmios dividido 15 más 5, 20 ohmios. Y esto da un total de 25 voltios. Perfecto. ¿Y qué hemos dicho? Que U sub 3 es igual a la tensión
entre A y B, que es la que queremos utilizar en la fórmula anterior. Y ahora dicho esto, ya tenemos que la tensión entre A y B son 25 voltios, pero tenemos una pila de 60 voltios. Es raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Bien, volvemos a la fórmula. Tensión entre A y C es igual a la tensión entre A y B, que son 25 voltios, menos los 60 voltios, perdón, 25 voltios menos los 60 voltios de la pila. La tensión entre A y C son menos 35 voltios, negativa. ¿Qué quiere decir cuando es negativo? ¿Que está mal? ¿Que es así y ya está? No. Cuando es negativo, quiere decir que el sentido que nosotros hemos previsto no es el correcto. Tenemos que invertir su sentido. Es decir, aquí yo he dicho que la tensión AC entre A y C va así, va siendo A el punto de mayor potencial. Este signo negativo lo que me está diciendo es que el punto A no es el de mayor potencial, sino el de menor. Por tanto, sería tal que así, C es el de mayor potencial y entonces esta es la tensión CA. ¿De acuerdo? Y ahora sí sería correcto. Y así se puede ver cómo, la tensión que aporta la pila se ve reducida por la caída de tensión que hay en esta pila, en esta resistencia o entre esos dos puntos. Bien, dicho esto, voy a reestructurar un poco aquí y sería tensión entre C y A, que son 35 voltios. Por tanto, mi tensión de Thevenin son 35 voltios. ¿De acuerdo? Y si ahora venimos aquí a mi circuito de Thevenin, al que hice anteriormente, para empezar me equivoqué porque esto debería de haber sido C. Cuando lo puse, sería entre A y C, pero como ya he dicho, el punto de mayor potencial no es A, sino es C. Por tanto, para que mi circuito equivalente de Thevenin estuviera correctamente, sería cambiar los puntos, ¿no? Sería entre C y A. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos nuestra tensión de Thevenin. Vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Para ello, pues me voy a basar en este circuito otra vez, en el cual quité la resistencia R2 y que queda el punto A y el punto C que están aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos algunas medidas de resistencia? Hay que anular las fuentes de tensión y las fuentes de corriente, en este caso la de tensión. Por tanto, la B1 la elimino cortocircuitando sus terminales y la 2 la eliminaría cortocircuitando sus terminales. Bien, ¿por qué digo esto? Porque bueno, de hecho con esto ya se eliminaría otra vez, por eso quiero usar sigue eliminada la rama, sigue eliminada esta rama de aquí y el punto C sería igual que el punto B. Serían totalmente equipotenciales, puesto que su pila no existiría. Dicho esto, lo voy a representar aquí para dejarlo mejor. Yo tengo aquí mi punto A, ¿vale? El punto C. Aquí tengo la pila con el punto 3 y el punto 4 y aquí el punto B. Yo lo que voy a hacer es cortocircuitar el punto 3
y 4. Con esto lo que hago es, se elimina la pila. Es decir, la pila, el efecto que hace la pila deja de existir. Desaparece. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos que el punto A sigue siendo el punto A, no pasa nada. Y el punto C está unido por este cable así al punto B. Por tanto, se puede decir que el punto C y el punto B son el mismo, son equipotenciales. Digo esto porque en vez de decir la resistencia entre A y C, se puede decir la resistencia entre A y B. Y entonces, ¿qué nos queda? La resistencia R1 por un lado y la resistencia R3 por el otro, como tenemos aquí, entre A y B. Por tanto, la resistencia entre A y B, que será nuestra resistencia de Thevenin, va a ser el paralelo de la R1 con la R3. Haciendo los cálculos da 3,75 ohmios, nuestra resistencia de Thevenin. Perfecto, pues ya hemos calculado todo lo que necesitábamos. Si nos venimos aquí a nuestro circuito de Thevenin, ya lo tenemos. La tensión de Thevenin por un lado, la resistencia de Thevenin por el otro. Y ahora lo que falta es volver a conectar nuestra resistencia R2 de 20 ohmios. Al volver a conectarla, ¿qué va a circular por el circuito? Pues una corriente que es común tanto para la resistencia de Thevenin como para R2. Como quiero calcular los valores de R2, esa corriente la voy a llamar I sub 2. Habrá una caída de tensión en la resistencia de Thevenin y habrá una caída de tensión en la resistencia 2, que es precisamente lo que quiero calcular. Pues bien, lo dicho, tenemos un circuito en serie del cual conocemos la resistencia de sus elementos y la tensión aplicada entre ellos. Por tanto, la tensión en 2, haciendo el divisor de tensiones, la tensión 2 sería 35 voltios por 20 ohmios dividido 20 ohmios más 3,75, 23,75 ohmios, que sería la resistencia total, y da 29,47, 29,47 ohmios. La intensidad 2, pues la tensión 2, 29,47 voltios. Aquí he puesto ohmios, perdón. Estos son voltios, no ohmios. Dividido que 20 ohmios. Y la intensidad en 2 da 1,47 amperios. Y la potencia consumida, pues tensión por intensidad, 29,47 voltios. Ojo, también puede ser resistencia por la intensidad al cuadrado, ¿vale? Aquí yo quería usar esta fórmula, 47 amperios, y da 43,43 vatios. Pues bien, si nos vamos a la tabla inicial, a la tabla del principio, para ver si los valores de R2 son correctos, ¿qué tengo? 29,4 voltios. Y a mí me acaba de dar 29,47 voltios. Vale. 1,47 amperios. 1,47 amperios. Tal cual. Y 43,22 vatios. Y a mí al realizar los cálculos ahora 43,43. O sea, prácticamente lo mismo, lo que indica que los cálculos se han realizado correctamente. Se han hecho bien tanto el circuito equivalente de Thevenin como el último cálculo, que es calcular los efectos que aparecen en la resistencia R2. Pues bien, se puede dar por concluido este vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale a un like y nos vemos en el siguiente. Y por cierto, espero que te haya ayudado este vídeo a comprender un poco más el cálculo de los circuitos eléctricos. Nos vemos en el siguiente.